Auditorio de Conexión Rock Radio, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén escuchando. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de nuestra sección de entrevistas internacionales concerniente para este día, lunes 21 de enero de 2019. Les saluda Johnny González. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes ya en estos momentos, y por supuesto pues hoy vamos a tener de invitado especial directamente desde las Islas Faroe, pues ahí cerquita de Dinamarca, nada más ni nada menos que a Heri Joensen, que es el vocal y guitarra de la banda TYR. Y que hoy vamos a estar aquí hablando de todo un poco. Vamos a estar hablando aquí de todo un poco aquí con Heri, y que precisamente vamos a estar hablando de este nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre Hell. Heri, good evening from Honduras, Central America. This is Johnny González from Conexion Rock Radio. For me, it's a great honor make this special interview with you, especially for all the fans in Central, Latin America and other continents who are fans of TYR, who want to know about the music, history and upcoming news that the band had in 2019. Welcome. Hey, thank you, and thank you very much for calling me. It's great to be on your show. Bueno, señoras y señores, pues ya tenemos a Heri Joensen ya completamente en vivo, así que minuto a minuto vamos a estar aquí revisando sus saludos, sus preguntas, y por supuesto para que ustedes sepan de la actualidad de la banda que está regresando por todo lo alto, como lo hemos dicho, con Hell, que es el nuevo trabajo discográfico de la banda TYR. Heri, this special interview will be in English with translation in Spanish for all the people in Latin America. Are you ready for the questions? Yes, please, go ahead. Okay, my friend, thank you very much. Start the interview this day. Let me congratulate you and the rest of the band for the release of this new album called Hell. Will be released on the early days of March via Metal Records around the world. What expectation have the fans with the Little Vikings, Little Warriors, especially for all the fans of the band around the world? We come back to the action 6 years later. Well, we hope people are going to like this album. We did our best with it. We took a long time to do it, 6 years as a matter of fact. And we think we did the best album we could have done at this time. So it's great to get back in the release business and to get this album out. And we really hope people in Central America are going to like it too. Okay, thank you very much. I make the translation. Amigos, le hemos preguntado por acá a Heri, pues como ustedes saben, pues ya su nuevo álbum pues va a salir en marzo. Le hemos preguntado qué expectativas tiene la banda con sus fans alrededor del mundo, y por supuesto volver de nuevo al mapa sónico después de 6 años. Dice que pues para ellos volver de nuevo a la acción y grabar un nuevo disco pues es algo ya completamente satisfactorio para la banda. Ha sido pues un completo proceso de trabajo que les ha llevado mucho tiempo, y que por supuesto pues esta es la prueba de que la banda pues continúa viva y vigente, y eso pues para ustedes los fans de TYR pues es un motivo de alegría. Y que dice pues que este es su mejor trabajo. Él considera perdón, de que este es el mejor trabajo que la banda ha hecho en los últimos años. Así que pues ustedes ahí están escuchando, pues precisamente ustedes ya han escuchado algunos de sus adelantos. Por ejemplo, Fire and Flame, que es el primer single que ha salido, y que pues por ahí vamos a estar hablando con Heri acerca de estas impresiones. Heri, for many fans consider that If Valkyria was an excellent album. Many fans say Valkyria was the opus magnum of TYR. We helped mark a new interesting direction in the sound of the band. What are the differences between this new album and the previous one? Better production, more ideas? This is a conceptual album, or we have different stories from the beginning on to the end? This album is not a concept album like Valkyria was. This is the lyrics are set in the universe of Hel, which is the underworld in Nordic mythology, and also the name of the goddess who guards the realm. And it's a very dark and sinister album compared to Valkyria. Valkyria was a very uplifting album. This one is heavier, harder, and maybe more technical, and the messages are much darker compared to Valkyria. And honestly, I think this is a better album. It may not be
as easy to listen to as Valkyria was, but I think it's better. Very interesting. Le hemos consultado aquí a nuestro invitado, pues, acerca de que si, pues, como ustedes saben, pues, Valkyria, pues, salió precisamente hace unos cuantos años, precisamente en 2013. Pues, con este nuevo álbum, pues, se marca una brecha de 6 años de diferencia. Muchos consideran de que si este álbum, el anterior, fue un disco muy aclamado, pues con Hell marcan una nueva e interesante dirección en el sonido de la banda. Le hemos preguntado las diferencias. Dice de que pues por ahí, en relación con el anterior álbum, este nuevo trabajo viene más oscuro, más pesado, más técnico. Va a haber diferentes matices en el sonido de TYR para esta nueva producción discográfica. Dice de que este álbum pues no viene con ideas completamente conceptuales, pero sí de que va, por ejemplo, que en este nuevo trabajo pues la dirección musical de la banda pues va a tomar un sendero, si se puede decir, musicalmente más pesado, más oscuro, pero siempre manteniendo la esencia de TYR como tal, y que por supuesto el nombre de Hell como tal es tomado de uno de los nombres de los dioses de la mitología nórdica. Pues como ustedes saben, pues la banda tiene esas interesantes temáticas que siempre pues son de la fascinación de todos ustedes. Así que pues por ahí pues ustedes están aquí disfrutando de interesantes detalles. We have some greeting for you and of course questions. Heri, my friend Sergio Conde from Bogotá, Colombia, says regard for you and says, regard from Bogotá, Colombia, Heri, it's a great honor here to you in this special interview. I had a comment and of course a question. My comment is, what happened in these 6 years from Valkyria? By one hand, the fans think that is the album that the band could do many tours around the world. By the other hand, we heard it's the album that more work that given to TYR in composition ideas. What details can share? Cheers from Bogotá, Colombia. Thank you. In the time between Valkyria and Hill, the first thing that happened was we stopped the cooperation with our former manager, and with that change a lot of plans were cancelled, so it sort of slowed things down for us. And secondly, we changed our recording procedure, so we recorded a lot more of the stuff. Actually everything except drums we recorded in our home studios, and we had to learn some things that we didn't know in advance. So we did this to have more time and more control of the recording process, and to make it a bit more relaxing for ourselves. We're not 17 anymore, and those two things made it take 6 years. So that's the explanation for that. Thank you very much for your answer for my friend Sergio here in Bogotá, Colombia. Bueno, Sergio, te voy a traducir aquí la pregunta que le has hecho. Y le has preguntado pues qué pasó con la banda en este periodo de 6 años de silencio. Pues para muchos dicen que Valkyria pues ha dado un resultado de muchas giras alrededor del mundo, y que por otro lado dicen que con este nuevo trabajo discográfico, refiriéndose a Hell, le podría haber dado a la banda más proceso de trabajo. Pues aquí pues te responde gustosamente de que durante estos 6 años han habido cambios pues drásticos dentro del seno de la banda. Pues por ejemplo, cambios de su manager, había muchos planes y de repente pues como que las cosas entre el manager y la banda pues no terminaron de cuajar, así que terminaron cancelando algunas cosas y planes de giras alrededor del mundo durante estos últimos años. Ellos decidieron comenzar a hacer las cosas desde cero, de una forma más tranquila, haciendo las cosas a su debido tiempo y proceso. Decidieron tomar ellos las riendas del proceso creativo de este nuevo álbum, y dice que han grabado muchas cosas. Ha sido un proceso muy largo, pero que han tenido que aprender por su propia manera, desarrollar lo que es el sonido de la banda e implementar algunas ideas muy interesantes. Así que ellos decidieron pues hacerlo a partir de 2017, este proceso de lo que es Hell, y que pues dice que estos 6 años pues en relación de diferencia de Valkyria a Hell pues han dado ese interesante resultado, y que dice pues que la expectativa es de que todo el mundo le pueda gustar el álbum, que
pues va a ser quizás el trabajo más complejo que va a tener TYR en los próximos años. Así que pues por ahí esa es la pregunta, la respuesta que te ha dado aquí Sergio de parte de nuestro invitado en esta oportunidad. Así que pues por ahí muchísimas gracias. Abby Carley from vamos a ver, Miami, Florida, sends regard for you in this day and says, awaiting the moment when you release the new album. Please come to USA. You have many fans awaiting with open arms. Thank you. We will definitely go to the USA after the release of the album. We are working on a US tour right now, and very soon after the album release, we will be there. Thank you very much. Ya escuchaste, Xavi, así que pues por ahí pues dice de que en estos momentos pues ya una vez de que el álbum ya esté lanzado, pues van a estar haciendo algunos planes y preparativos con la gente, con sus managers en Estados Unidos. Así que pues por ahí en las redes sociales hay que estar pendientes de todo este interesante movimiento que TYR va a estar realizando próximamente. Heri, the next question. Here also marks changes in the lineup of the band. Attila Boros is now the new guitar player of the band, who replaced TYR, who played with TYR several years. The question is, how was the entry of Attila in the band, and how does the rest of the bandmates playing with him now in ranks of TYR? It was a very easy change. TYR told us that he was going to leave the band, and he already knew Attila by then, and he suggested himself that Attila should take his place. They are two very similar guitar players, extremely good technically, and we played the first shows with Attila in South America, and we never rehearsed together. He practiced the songs at home, and we played together live for the first time, and it went without any problems. And we've rehearsed now the last week in Budapest in Hungary, and it's going very well. He's a very professional and dedicated guitar player, and we get along great together. Muy interesante lo que nos está comentando aquí Heri en esta oportunidad. Le hemos preguntado, bueno, como ustedes saben, pues el TYR pues está reportando cambios en su formación. Les voy a comentar quiénes son TYR para la gente que los conoce por primera vez. Pues Gunnar Thomersen es el bajo y vocales, Heri Joensen, que es el guitarra y vocales. Ellos pues prácticamente han estado desde la banda desde sus primeros inicios. Los nuevos cambios, en 2016 aparece Tadeusz Rickerman en la batería, y por supuesto aparece ya como nuevo guitarrista Attila Boros, que es el nuevo guitarra, y que aparece pues reemplazando a TYR Skivenais, que es el guitarrista, que fue el guitarrista durante varios años de la banda. Él nos comenta gustosamente cómo se sienten ellos con Attila ya dentro de la banda. Dice de que pues en el momento de que TYR ya estaba abandonando la banda, él les avisó de que él iba a irse, y que decidió pues por consentimiento mutuo hacer un cambio. Él les sugirió pues de que Attila pues tomara su lugar, y según nos comenta Heri, pues son dos guitarristas muy interesantes con técnicas muy similares, muy buenos, y que pues en el caso de Attila pues han tomado sus primeros shows con mucho éxito en una reciente gira por Sudamérica. Pues dice de que pues la forma de trabajar de Attila con la banda pues es muy efectiva, y que poco han ensayado. Ellos han practicado algunas canciones, y de repente pues la química ha comenzado a fluir muy interesantemente. Ellos han tocado pues por primera vez ya de forma oficial en esta parte de la gira en Budapest recientemente, y que dice de que pues la química de trabajo ha sido muy efectiva para la banda, y que pues esperamos, según dice él, esperan de que tanto Attila como TYR pues puedan seguir manejándose pues en los próximos años dentro del mapa sónico. Así que pues por ahí muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos en vivo en Conexión Rock Radio con Heri, pues aquí ya con Heri Joensen de TYR aquí con nosotros. Heri, we heard this is your second album with the label Metal Break Records. How the band feels in being part of an important label around the world like this one? Very good. They've done great work for us, and they seem to trust us completely with the direction of the music. We've met many of them, Brian Slagle and Mike Faley and many other people many times. Every time we go to the US, they come say hello to us at the shows, and they treat us very well, and they also arrange these great interviews like with you, and
we're very, very happy with Metal Blade, and it's really an honor to be on such a legendary label. Bueno, aquí nos está comentando Heri que pues le hemos preguntado aquí a él cómo se sienten ellos con Hell. Este es ya su segundo álbum con el sello Metal Blade Records. Recordemos que el primero fue Valkyria en 2013. Le hemos preguntado pues cómo se sienten ellos en ser parte de un sello muy importante como este. Dice de que ellos se sienten muy tranquilos con la forma de trabajar con Metal Blade. Tienen una completa confianza con el equipo de prensa y por supuesto ellos han manejado todo lo que es la estructura de producción, promoción y todo lo que hace pues para que la banda tenga un buen perfil a nivel internacional, y que ellos pues dice que se sienten muy felices y que tienen el gusto y el honor de que TYR pueda pertenecer a un sello tan legendario e importante como Metal Blade Records. Así que pues por ahí es lo que nos está comentando pues Heri Joensen en esta oportunidad. Heri, for the people who want to know for first time in this special interview about the band, let's talk about a bit briefly about the history of the band. We know that the band comes from, take the name of the God of War in the Nordic culture, in this case TYR, the God of one hand. You are formed in 98, but what in 2001 made yourself very known with the song or Mooning Langi. How was the idea in forming an interesting band like TYR? I'd played together with Gunnar and Kare before. We formed the band together in 1998 in Copenhagen. We played together in bands earlier, and I was very, very interested in heavy metal and in folk music and history. So all I did was put the three things together that I love, and it became TYR. And in 2003 we got Napalm Records, and we made some albums there, and now we're on Metal Blade. So that's how it happened. That's the short version. Thank you very much. Very interesting about a brief history of the band. Amigos, les voy a comentar rápidamente para la gente que quiere conocer la música de TYR, se los recomiendo. Pues ellos se formaron en Copenhague, en Dinamarca, allá por 1998, siendo muy jóvenes. Y de repente pues comenzaron a conocerse algunos músicos por ahí de la escena, amigos en común, y decían que tenían una fascinación por todo lo que es la cultura nórdica y todo lo que es todo lo que es la temática de los vikingos. De repente dice que comenzaron a hacer algunos esfuerzos para darse a conocer a nivel mundial. Pues por ejemplo, déjenme comentarles rápidamente su discografía. How Far Asgard salió en 2002, Eric the Red salió en 2003, Ragnarok salió en 2006, Land salió en 2008, By the Light of the Northern Star salió en 2009, The Light of TYR salió en 2011, Valkyria en 2013 y ahora pues Hell en 2019. Y dice pues de que ellos pues se sienten más que contentos de forjar esta interesante historia para todos ustedes. Así que se los recomiendo, échenle un vistazo, escuchen la discografía de TYR y ustedes no se van a quedar nada indiferentes por todo lo que pues están haciendo. Alex Muñoz from Mexico City, he's now listening this special interview, Heri, and send a question for you. Says, reader from Mexico City, Heri, it's a great honor here to you in this live interview for all the fans in Latin America. My question is, what is your point of view of that TYR is credited in being part of an interesting wave of bands that keep the Nordic culture and themes alive, that this generates interest for all the fans over the world? Names like Tiresias, Wintersong, Falconer, and Sudaka, and some examples. What is your opinion about these interesting comments towards to the band from the fans around the world about the legacy that TYR has made until today? Thank you. We're very proud to be a part of the Nordic class of bands that uses the Nordic mythology as a backdrop for their music and their image. And if people around the world like it, all the better. There are bands from other places. There are bands from Spain and South America and everywhere that also make this kind of music, and everybody's welcome. The more, the merrier. I just think I don't like that the music is divided so sharply into, folk, Viking, pagan, power, all kinds of metal. We should really try and keep it all one big pile of heavy metal without dividing it into the
into the subgenres too much, because that will make us stronger and stand together more, and I think that would be a better way to go. Thank you very much for your answer from my friend here in Mexico City. Bueno, pues para la gente que nos está escuchando, pues le vamos a resumir rápidamente, aprovechando el tiempo con Heri. Le han preguntado por acá que cómo se siente TYR en ser parte de una interesante banda, de una interesante ola de bandas que mantienen la cultura nórdica y temáticas completamente vivas. Dice que pues por ahí, nos comenta Heri, que se siente muy halagado por este tipo de comentarios, aunque dice que pues por ahí esto viene siendo parte de un interés que desde muy niños se les han inculcado como parte de la cultura, es como parte de su formación histórica. De repente dice que intercalar la música y las imágenes para dárselas a conocer a todo el mundo, pues es una experiencia completamente única y mejorada. Hay lugares como por ejemplo en España y Sudamérica que han llegado pues a expandir el sonido y que han salido bandas muy interesantes dentro de la escena, pero que lo que no le gusta, a criterio de él, que en la música quizás la gente pueda dividir esos subgéneros que quizás no lo miran como algo completamente interesante, como por ejemplo el viking, el pagan y todo lo que es el metal en general. Dice que el punto es mantener una esencia única y viva en un solo género. Quizás mucha gente ha hecho esto para dividir, y que dice que pues hacer esto de los subgéneros, lejos de hacerlos fuertes y unidos, lo que hace es dividirlos, pero que definitivamente bandas como TYR hacen pues un antes y un después dentro de lo que es la escena del metal en todo el mundo. Así que pues por ahí, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Estamos en vivo aquí con Heri Joensen de la banda TYR. Heri, what is your opinion about the evolution that the band has made over the years? Albums like Eric the Red, Ragnarok, By the Light of Daughter Star are considered classical albums. Has been easy or difficult to TYR in survive in a scene, in a worldwide metal scene with constant changes? That's a difficult question. I mean, we just did what we thought was going to be good, and we didn't try to make any classical albums. I just made the music that I really liked, and I hoped other people were going to like, and that's still what I do. So if people like it and consider it classical albums, I'm really happy about that. But I couldn't tell anyone, precisely how to do it. Just, write the music that you love, and I think you can be sure other people are gonna love it too. And that's all I can say about it. Thank you very much. Le hemos preguntado por acá rápidamente que si, pues, por ejemplo, ha sido fácil o difícil para TYR pues mantenerse vivo y vigente en una escena que ha mantenido cambios a través de los años, y que por supuesto pues muchos de los álbumes que tiene la banda pues para muchos son considerados como clásicos. Dice que esta es una pregunta difícil. Lo que él quiere decir que ellos pues a través de los años han estado haciendo música, que han intentado pues hacer cosas buenas, pero que no han tenido la intención de hacer un álbum clásico. Dice que esto es algo que realmente nace del alma, y que espera que otras personas continúen haciendo eso y apreciando la música que la banda va a estar haciendo a través de los años. Dice de que pues para muchos es un cumplido de que los consideren de que estén haciendo álbumes clásicos, pero no podría decirle a nadie o saber o decir exactamente cómo se puede hacer un álbum clásico. Simple y sencillamente lo que ellos hacen es escribir música, hacer historia y hacer disfrutar a las personas de todo el mundo lo que TYR está haciendo. Y en relación que si esto ha sido fácil o difícil, dice que esto ha sido difícil, pero que la lucha para ellos continúa fuerte y vigente. Así que eso es lo que nos está comentando aquí Heri de TYR aquí en Conexión Rock Radio. Carito Guerrero from San Salvador, El Salvador says, I am a huge fan of your music. I love the music, I love the band. I waited the moment when you come to play in our country, especially El Salvador. I had a quick question. Do you have any plans to record a live CD or DVD in the future? Would be interesting for the fans have this stuff in their discography, especially for the fans. Regards and hugs from El Salvador. Thank you, and greetings to El Salvador. We are just now working on
making a live DVD. It's very difficult to arrange because we're extremely busy, and we wanted to do it for many years, and it's not been possible. But we have a chance to do it now. It'll be done at one of the festivals we're going to play next summer, if it works out as we plan, and hopefully be released most likely on Metal Blade shortly after that. Thank you very much for your answer for my friend Carrito Training en El Salvador. Bueno, ya escuchaste, muchísimas gracias y abrazos allá hasta El Salvador. Bueno, le has preguntado acerca de que si tienen planes de hacer algún DVD o si tienen concierto. Dice de que en estos momentos están pues con planes en el futuro. Es muy difícil preparar un detalle de esto, ya que ellos se han mantenido ocupados y que pues dice de que la idea se ha mantenido por ahí guardada desde hace varios años. No es que sea imposible, pero es difícil en el momento. Tienen que buscar el momento y todo lo que son los elementos perfectos para poder hacer un disco o un DVD en vivo. Pero dice de que pues por ahí se está planeando algo muy interesante y que solamente es cosa de esperar pues por parte de ustedes y por parte de la banda de algunas de las sorpresas que TYR va a estar preparando en el futuro. Abel Gómez from Barcelona, Spain, he's now listening to this special interview and says, "Hi from Barcelona, España, Heri. I had an interesting question for you. I am a huge fan of your music. All the discography are perfect. Do you consider some album of TYR underrated?" Actually, I think most of our albums are overrated. It's hard to say. No, I think they're pretty highly rated, all of them. I wouldn't complain about any of them being underrated, honestly. Thank you very much. Bueno, ya escuchaste, Isabela, ya hasta Barcelona, muchísimas gracias. Pues dice de que, pues, para serte franco, dice él, de que la mayoría de los álbumes de ellos los puedes considerar como infravalorados, pero dice de que esto pues puede considerarlo pues en algún momento como parte de la historia, pero de que consideran de que ellos han hecho su mejor esfuerzo y que pues para ese punto de valoración pues dice de que considera que te agradece muchísimo el comentario de que todos los discos para ti son muy buenos, pero que dice que pues para él es un poquito complicado saber si existe algún trabajo infravalorado dentro de la historia de TYR. Bueno, señores, pues como le hemos dicho, Hell pues va a salir a la venta ya a nivel mundial el próximo 8 de marzo en formato digital, formato CD, formato vinilo. Y por supuesto, pues a apoyar a la banda y que estén siguiéndolos en sus diferentes redes sociales. Heri, what message do you want to send for all the people who listen to us in this special interview with send greetings, questions, and again, thank you very much for your time in answer this question for your audience in Conexion Rock Radio here in Central Latin America and another continent. For me, was a great honor make this special program with you. Thank you for doing this, and let me just quickly say to all your listeners, please buy our album when it comes out. And please come to our shows when we come to your area. We're very grateful for everyone who shows up at our shows. And this is a very good interview, very entertaining, and thank you for doing it, and I hope to see you sometime. Bueno, nos está comentando aquí Heri que está muy agradecido pues por todas las muestras que le hicieron hoy en este programa y que ya una vez que salga el álbum que por favor lo compren, vayan a sus shows, que estén pendientes de las redes sociales y que pues por ahí, en algún momento, si estás cerca del área donde ellos van a estar tocando, pues que disfruten de un gran momento muy especial y que por supuesto ha sabido disfrutar de las preguntas y de los comentarios que se han hecho aquí en el programa.